Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Minecraft en el que les voy a enseñar cómo sobrevivir la primera noche. Tengo el pack de texturas por defecto y todo, así que bueno, vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo mundo, le vamos a poner tutoriales, perdón, modo supervivencia. Aquí va la semilla, el cual es un número o una serie de números o letras que va a determinar qué tan aleatoriamente se genera en nuestro mundo. Si le dejamos en blanco, se va a generar con la inteligencia de nuestro computador. Que no importa mucho eso, pero bueno, si tenéis un mundo anterior y les gusta esa semilla, o sea, la forma del mundo, pues simplemente la copian aquí y listo. Así que bueno, vamos a dejar todo así y vamos a dejarle tutoriales y pues a crear el mundo. Ok, pues ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cómo sobrevivir la primera noche? Alguna que otra cosilla por ahí que nos vamos encontrando. Espero que nuestro mundo no nos toque nevado porque ese es uno de los mundos junto con el desierto que odio bastante. Me gusta pues lo que queda, los bosques, que son más agradables. La nieve no me gusta, no me gusta nada. Porque hay árboles muy grandes y hasta que no los tales. Qué suerte, qué suerte. Miren que hay algo normal ahí. Ay, miren, una cuevita de donde van a salir monstruos. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí, porque si no nos agarra. Es como el torito que nos llevan a quién sabe dónde hacer, quién sabe qué. Am, Voy a cambiar algo rápido para que lo vean mejor. Ya, yo digo que con este ya lo verían súper. Miren, que nos toca bosque, que nos toca bosque. Creo que ya llegó. Sí. am, Hay un zombie. Pues mira, que aquí vamos a vivir, ¿les parece? Muy bien. Pues bueno, vamos a recoger madera, que es lo principal. Con las teclas WASD se mueven hacia los lados. Con la barra espaciadora tienes la opción de saltar. Con Shift te agachas para no caerte, por muy a la orilla que estés de los bloques. Eh, con la letra izquierda, perdón, con el botón derecho del mouse, lo que vas a hacer es romper bloques. De esta forma, si lo dejas presionado. Y con el botón izquierdo, lo que vas a hacer son ponerlos, ¿ok? Eh, pues muy bien, estas son las básicas. Con la rodita del ratón puedes mover tu barra de acción, que es esta de aquí, ¿ok? Y también con los números, pero es más cómodo con la rodita del ratón. Con el mouse, pues giras la vista del personaje, que es Stevie. Con la letra E vas a abrir tu inventario, que es raro que no nos lo pida, ¿sabes? Pues bueno, no importa. Así que... no, 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 los logros los obtienen una vez, ¿no? Y yo ya inicié este Minecraft. Claro, 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 perdón, perdón. Pues bueno, así es la básica del juego, conseguir madera. Si no tienes madera, no creo que vayas a hacer gran cosa, la verdad, aquí, ¿eh? Así que bueno, no importa la madera que sea. Miren, este es de jungla, este es de árbol normal, la que tengo ya en la mano. Eh, Al fin y al cabo, sirve para lo mismo, crear objetos. Y bueno, no importa, vamos a meternos ahorita, vamos a recoger bastante maderita. He visto carbón hace unos momentillos, no recuerdo dónde muy bien. Pues en la cueva que hemos visto atrás. En esa mena creo que he visto carbón. Si era carbón, ¿no? Si era carbón. No, pues aquí no era. Aquí no sé qué haya, la verdad. Pero no me voy a meter. Así que miren, vamos a esta parte que es como bosquecito. Que me ha tocado nevado, bosque y... Y eso. Nevado, bosque y jungla. Ok, pues nos vamos a hacer una casa subterránea porque no hay otro lugar donde vivir. Y si no, nos vamos a cansar, ¿ok? Tenemos nuestra barra de comida y nuestra barra de salud. Que ya se imagináis para qué sirve. ¡Ay, carbón! ¡Súper! Perfecto. Pues bueno, estoy quitando bloques para destapar un poquito. Así que bueno, presionamos la letra E o I, depende cómo lo tengan. Abrimos el inventario y pasamos nuestra madera aquí. eh, Dándole varias veces, recogemos toda la madera. O hay otra forma. Pueden presionar Shift, dándole clic izquierdo y recoge toda y la manda a un hueco que haya. Perdón, que haya. De igual forma podemos pasar de aquí el inventario. Ok, vamos a hacernos una mesa de creación. Se rellena con madera trabajada, se podría decir. Los cuatro casillas que hay aquí. Crafting significa algo así como manualidades. El muñequito siempre va a seguir el cursor. Casco, peto, pantalones, botas. Ok, pues
cogemos nuestra mesa de trabajo y bueno, pues la ponemos, hacemos algunos palitos, los recogemos y nos vamos a hacer un pico que se hace de la siguiente forma: dos palitos y madera en la parte de arriba con forma de pico, es como una T. Así que bueno, ya tenemos nuestro pico y empezamos a picar nuestra piedra para ampliar ah, nuestro pequeño refugio de piedra, ¿no? Así que bueno, ya nos tocó mala suerte porque aquí hay gravilla. Y la gravilla es que si tiras el de abajo como la arena, se van a caer todos. Así que vamos a venir un poquito más por acá, como si estuviéramos minando. Así. Mm, de todas formas, vamos a estar aquí pocos días en lo que conseguimos recursos y todo eso para ya irnos a otro lado, al bosque posiblemente, ampliar una zona, hacernos una casa linda y empezar pues varias cosas que vamos a necesitar. Ya tenemos dos de carbón, con el cual se pueden hacer antorchas. ¿Cómo se hacen las antorchas? De la siguiente forma: venimos a nuestra mesa de crafteo o aquí ponemos un palito y uno de carbón y hacemos cuatro antorchas, los cuales nos van a dar, recuerden, una luz permanente. Podemos ponerla y tenemos luz permanente. Bueno, hasta que quitamos el bloque, ¿no? Obvio. Vamos a ampliar un poco más aquí para que tengamos espacito, espacito. No, despacito, espacito. Ok, así que, bueno, espacio, espacio, espacio. Ya, porque no me quiero centrar mucho en nuestra casa, porque es lo que pasa siempre, y no terminas haciendo nada. Así que bueno, vamos a ver aquí. Vamos a recoger nuestra mesa de creación o banco de trabajos. Muy bien, así que venimos aquí, ponemos nuestro banco de trabajos, no guardamos todo en nuestro inventario. ¿Y qué podemos hacer ahora? Una espada. La espada se hace así y así, ¿ok? Así que tomamos nuestra espada, la ponemos en nuestra mano y yo diría que vayamos por unas ovejitas, las cuales nos van a ayudar a hacer una cama. ¿Y para qué nos sirve la cama? Para dos cosas: para dormir y avanzar el juego hasta pues el día siguiente, porque sí, aquí también se hace de noche y pasa el ciclo del día y toda esa cosa. No siempre se queda de día. Y pues bueno, también nos ayuda a cambiar nuestro punto de respawn. Punto de respawn es en donde aparecemos. Entonces, pues aquí tenemos una vaquita por aquí. Lo que no encuentro son ovejas. Y si no encontramos ovejas, pues no es que pase gran cosa. Pero, allá hay ovejas que están muy lejos, mira. Oh, wow. Podríamos vivirnos aquí. Pero bueno, ahorita. Vamos por unas ovejitas que no están tan lejos de casa. Nos podríamos mudar aquí más después, porque ahorita ya hicimos nuestra casa. Aquí hay tres ovejas. Tres ovejas necesitamos para hacernos una pues camita decente. Y no es que se puedan hacer más camas, pero así les digo yo, pero no se preocupen, que nada más necesitamos matar tres ovejas. Hay otra forma de quitarles la lana, pero necesitamos hierro, hacernos unas tijeras y necesitamos hierro, lo cual aún no hemos encontrado. Y no nos conviene bajar ahorita a alguna mina o eso, porque nos podrían matar. Ese es un bug. Los bugs me acompañan a todos lados. Arriba los bugs, no. Son malos, son malos. Ok, pues vamos a volver aquí. Eso nos puede servir como punto de referencia. Es bastante, bastante llamativo. Aquí hay carboncito, el cual también hay de este lado, así que no se preocupen. Por carbón no nos podemos preocupar, porque, pues bueno, carbón siempre vas a encontrar, pero hierro, hierro no. El hierro está como maldito para que no lo encuentres nunca. No, así es el juego. También tenemos como referencia este árbol gigante, que está bastante chulo. Así que al agua se ha dicho y no he llegado, así que morí. Así que esto es lo que les decía: punto de respawn. Así que bueno, vamos a venir a la jungla un poquito aquí. Qué ridículo haberse muerto el primer día, pero es que les quería enseñar lo que es el respawn. Nuestro punto de respawn, que les digo que es regenerarse en cierto punto. Y con la cama eso lo podemos cambiar. Ok, así que solo unos momentos y vamos a llegar otra vez a nuestra casa. ¿Sí? Es por aquí. Giramos un poco. Que he ido hacia el otro lado. No, miren, aquí está el árbol gigante.
Sí, era hacia otro lado. No se preocupen. No pasa nada, no pasa nada. Y ya teniendo esas cosas básicas, no creo que pase nada. Aquí está la zona en la que hemos venido. Y por acá va a estar nuestra casa. Así que bueno, no se preocupen. Ya teniendo una cama, que ya tenemos, vamos a poder, pues nada, vamos a poder hacer otra vez nuestra vida normal. Y pues ya aquí reaparecimos y tenemos 5 minutos para recoger nuestras cosas. Si no, se van a desaparecer y no nos conviene eso, ¿ok? Así que bueno, ya está quedando un poco más claro lo del respawn. Así que venimos y hacemos nuestra cama. 3 de lana arriba, del color que sea. Incluso si es de diferente color, el juego la acepta, que eso está bastante bien. Vamos a poner nuestra cama. Vamos a ampliar un poquito aquí para que ampliemos esta zonita. Ok. Ay, perdón. ¿Listo? Así que, pues bueno, que todavía no es de noche y ya hemos hecho bastantes cosas. Y ya está haciendo de noche, por cierto. Así que nos venimos y hacemos una puerta de esta forma. ¿Ok? Y la ponemos desde fuera. Siempre pongan sus puertas desde fuera, porque de otra forma, aparte de que nos entran enemigos, bueno, no es que nos entren enemigos, pero así tenemos cierto ventaja, porque podemos ver, tenemos este espacio y decir, hola creeper, hola esqueleto, hola zombie, no los dejo entrar. Pues esa es la ventaja que tenemos, si la ponemos desde ahí. Pues muy bien, vamos a recoger este carboncito, vamos a hacernos un poquito más de antorchas. Yo digo que así está bien. Esto aquí y tenemos carne, así que vamos a hacernos un horno. ¿Y el horno para qué sirve? Para quemar cositas, como se supongo que se dan cuenta. Podemos poner aquí va nuestro combustible que vamos a recoger en unos momentos. El combustible puede ser cualquier cosa que se queme, excepto las armas. O sea, me refiero a que no puedes meter un pico para que queme. Aunque es de madera y debería, no se puede. Podemos meter palitos de madera, podemos meter madera en sí, podemos meter madera sin refinar. Podemos meter también, ¿cómo se llama? Perdón. Podemos meter lava, que es la más eficiente, que más sin bloques de lo que sea. Y bueno, pues vamos a usar nuestro horno. Vamos a poner uno de carbón aquí y vamos a poner uno de carne. Bueno, ya de una vez los dos. Y vamos a ver un recuento todo lo que recuperamos este día. Y se van a dar cuenta con qué cosas tan simples podemos vivir. Pues bueno, nos hemos hecho una pequeña cueva. Tenemos una puerta. Los enemigos los veremos en otro capítulo. Tenemos carbón. Tenemos un horno, una mesa de crafteo, una cama, antorchas. Tenemos carne, tenemos palitos. Tenemos madera. Tenemos un poco de árboles. Tenemos piedra, carbón, una espada de piedra y 9 antorchas. Más estas, tenemos 11 o 12. Así que, bueno, como ven, aquí me falta un poquito de comida. Simplemente le damos botón derecho y lo va a comer. Así que, bueno, vamos a dormir y con esto me voy despidiendo. Espero que les haya gustado, que les vaya servido. Básicamente vimos un poquito el sistema del respawn. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Y bueno, espero vernos en próximos vídeos. Un saludito y nos vemos luego.